día para todos ustedes, usuarios y usuarias de Vive Televisión y de su espacio Diálogo de Saberes. Sean bienvenidos. Recordándoles nuestras redes sociales @diálogo_vive y diálogo de saberes @vive.gov.be. Los canales a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con nuestro programa. El tema del día de hoy es teoría y práctica de una televisión y de un cine por y para el pueblo. Y para ello tenemos como invitados en esta primera parte del programa a Jesús Reyes y a Thierry Derón. Thierry, bienvenidos al espacio de Diálogo de Saberes. Cuéntenos, ¿cómo nace eso? Porque usted fue parte de esta televisora en sus inicios, fue parte de formar esas bases, esos cimientos para lo que hoy en día se ha establecido como Vive Televisión. Esa forma de hacer una nueva televisión, a razón de que nace de esa experiencia que ustedes tienen, y comienzo con usted para que con su experiencia de ese recorrido que usted ha tenido, la televisión comercial y nuestra televisión. Bienvenido. Buenos días. Mira, el tema de la televisión comercial, estamos en pañales todavía para crear el imaginario nuevo que necesita un proceso de transformación. En 2015, cuando Reinaldo Iturriza era ministro de Cultura, hizo un estudio de consumos culturales del venezolano. Arroja que, digamos que prácticamente la mayoría de la gente en su orgullo de Venezuela cita primero los paisajes, y el más bajo de los porcentajes es el país de la historia contemporánea, de Chávez, etc. Es el imaginario de Venevisión. Es decir, Valentina Quintero y Miss Venezuela. A 18 años de revolución es problemático, es decir, 85% seguimos viendo canales comerciales, es decir, que no está todavía el imaginario correspondiente a la necesidad, por ejemplo, de pasar a un país productivo, etc., y a la democracia participativa. Entonces, crear Vive, el contrato, digamos, del presidente Chávez con el primer equipo de Vive fue crear una televisión que fuera coherente con la participación protagónica y con la unidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? A partir de ahí había que inventar formas, como decía Blanca, primera presidenta de Vive, contenidos revolucionarios exigen formas revolucionarias, es decir, la forma en que colocas la cámara, la forma en que editas, la forma en que te vinculas con la comunidad, y a partir de ahí la escuela, a solicitud de Blanca, fue un aliado permanente del canal en intentar crear lo nuevo, como dice Simón Rodríguez, pues lo nuevo no puede ser copia de lo viejo. Bueno, vamos a ver un micro que preparó el equipo de producción. Adelante. Thierry Derón nace en Bélgica en 1962, licenciado en Comunicaciones Sociales, diplomado en Artes de Espectáculo y Técnicas de Difusión. Desde 1994 vive y trabaja en Venezuela, donde ha fundado la televisora comunitaria Teletambores y la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, TV y Teatro en 1995. También ha participado en la fundación de la televisión comunitaria campesina Camure Rojo TV. En 2004 se integró el proyecto de la televisión pública y participativa, Vive TV, donde se desempeñó como vicepresidente hasta 2010, creando diversos programas como el Noticiero del Cambio, Venezuela Dentro, el Noticiero de los Trabajadores, Construyendo República. Nos dirigimos a nuestra comunidad y convocamos una asamblea. La comunidad se ha unido. Pueblo Soldado, Vive Móvil, En Proceso, curso de filosofía, curso de cine, entre otros. La primera cosa que debemos preguntarnos en un curso de cine es ¿qué cosa es una película? Una película es una expresión, en otros términos tiene que ver con una subjetividad. Fue director de Bésale 1994, Los Bananeros en 1995, El Paso de los Andes en 2005 y de Carlos El Amanecer ya no es una tentación 2012. En este 2017 estrena 2 nuevos documentales, Un puente para Plutón y Hasta enterramos en el mar. Necesitamos ahora pensar nuestra comunicación. Ya es tiempo que los pueblos ahora ejerzan su
derecho democrático de usar las ondas. Parte de ese trabajo que usted ha realizado acá en Vive Televisión y parte que forma parte de su currículum también ahora. Bienvenido al espacio también de Diálogo de Saberes, Jesús Reyes. Gracias. Cuéntanos tu experiencia y esta participación que tiene, porque vamos a hablar de este manual o esta guía que tenemos acá en teoría y práctica de una televisión y de un cine por y para el pueblo. Bienvenido al espacio de diálogo. Muchas gracias. Tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la experiencia se enmarca dentro de un tiempo místico, donde estamos como que tratando de entrar en un diálogo de saberes, como bien es el nombre del programa, con diferentes comunidades de todo el país, inclusive a nivel latinoamericano y también a nivel internacional. Estamos conectados a través de muchas personas, a través de las páginas que nos siguen, donde subimos cursos latinoamericanos, y siempre tratando de buscar un cambio cultural, un cambio en la forma, buscando una comunicación participativa y democrática que busque evidenciar lo que sufren nuestros pueblos, porque creemos que es la única manera que nos va a llevar a la reflexión y al cambio de conciencia que necesitamos. Creemos que no podemos construir al mundo de la misma manera en que se ha destruido, entonces tenemos que buscar las formas democráticas y participativas que evidencien esto que estamos tratando de hacer. También buscando de que cambien las relaciones totalmente. Parte de la experiencia es que concebimos los talleres de manera colectiva. No generalmente como se hace en el cine institucional, que dice, no, sí, el cine es una actividad colectiva, pero a veces resulta como que incierto, porque cada quien está desde su área y cada quien a veces está como de manera individual aportando algo. De esta manera, en los talleres las personas participan desde la idea a la construcción del guión, a la construcción de todas las imágenes, a la construcción del montaje, creyendo más en el proceso que en el resultado, enmarcando nuestro pensamiento también en las teorías de Julio García Espinosa. Él hablaba sobre un cine imperfecto, ya que el cine perfecto busca celebrar más el resultado, busca más lo espectacular. Nosotros nos buscamos como lo espectacular de la imagen, explosiones, hombres que quieren salvar el mundo, superhéroes, no. Buscamos retratar esa imagen que está con nosotros, esa imagen de la tierra, esa imagen de los campesinos, esa imagen de nuestros hermanos afrodescendientes, que tienen que buscar una reivindicación, y eso es lo que tratamos como que de hacer y de implementar en todos nuestros talleres. Y bueno, la experiencia es totalmente inigualable, porque es como te decía, es un tiempo místico y mágico. Cuando las personas ven el resultado de los talleres y ven que ellos hicieron y construyeron de manera participativa todo esto, es súper especial. ¿Cómo se puede llevar a cabo, llevar ese tren? Porque son muchos pasajeros dentro, muchos cineastas, muchas formas, muchos puntos de vista, para llevar esas historias y poder lograr ese bien común o ese resultado que es mostrar esas historias, más allá de lo magnánime que es el cine, el popular, el que nos venden en Hollywood, sino mostrar esas historias reales. ¿Cómo ustedes a través de las comunidades, cómo se involucran, cómo es ese proceso de creación y para plasmarlo aquí en esta guía? Es un tema de ser móviles, versátiles, de estar, como decía el presidente Chávez, de estar en el pueblo como pez en el agua, ¿no? Es decir, que el pueblo nos orienta. Las necesidades de formación de talleres pues nacen de las solicitudes que hacen tal o tal colectivos, comunidad campesina, como lo recordaba Jesús, o cualquier tipo de organización, ¿verdad?, que necesita crear su imagen y comunicarla. A partir de ahí nos movemos por todo el país e inventamos duraciones diferentes de taller, y
veíamos en el pequeño trayecto histórico que hizo la compañera editando una introducción al canal, al programa, veíamos un tema de Vive Móvil, fue un experimento de tren, porque el cine tren en la Rusia soviética era el primer invento comunitario, es decir, se montaba un equipo de cineastas en un tren que recorría esa Rusia tan fragmentada por el zarismo feudal y reconectaba a los trabajadores, haciendo cada día una filmación en un lugar, en un vagón revelaban, editaban y proyectaban en otro vagón, la gente se montaba, escuchaba sus propias críticas también, y luego el tren se iba para otra aldea, y ahí transmitía lo que la gente de la etapa anterior quería decir, y entonces uno se daba cuenta que el campesino del norte vivía lo mismo que el campesino del sur, y la conciencia entonces era, bueno, pero es un problema de estructura que tenemos que transformar todos, ¿no? Entonces también eso es una parte del trabajo, no solamente talleres puntuales, aislados, sino crear lo que siempre queremos hacer, pues una televisión necesaria, comunitaria, participativa, que poco a poco haga emerger la verdadera imagen del país. Bueno, vamos a establecer una pausa. Vamos a dejar una pregunta al aire para responderla. ¿Cómo se puede hacer una transformación de una televisión de todos los medios, porque todos entran y participan acá, distinta? Una televisión y una radio y un cine que eduque, transforme y vuelva a florecer esos valores culturales propios de cada país, pues también. En este caso, vámonos a lo venezolano. Ya volvemos con su espacio de diálogo de saberes, teoría y práctica de una televisión y de un cine para y por el pueblo, con Thierry Derón, Jesús Reyes y Víctor Rivera, que nos acompañará en diálogo de saberes. Ya volvemos. Continúa su espacio Diálogo de Saberes, recordándoles nuestras redes sociales @diálogo piso vive y diálogo de saberes @vive.gov.be. Teoría y práctica de una televisión y de un cine para y por el pueblo. Tenemos a Thierry Derón, Jesús Reyes y Víctor Rivera, que nos acompañará en el otro segmento. Quedamos con esa pregunta antes de irnos al corte. ¿Cómo se puede enseñar y se puede ir en ese proceso de transformación de una televisión, de un cine y de todos esos medios que involucran a la parte audiovisual en el rescate de esos valores, ya que tenemos la influencia de otras culturas que han sido a través del cine de Hollywood, a través de los mismos comerciales, la publicidad, que también se mete en la psiquis y generan esos cambios, y adoptamos otras, y volver a la cultura nuestra, a ese aprendizaje que tenemos también en la parte de las comunidades, cuando ese aprendizaje que tenemos del trabajador de la tierra, de la persona en la comunidad de la costurera. Nosotros enseñamos lo técnico y ellos nos enseñan el valor, los valores, el rescate de ellos. Sí, hay varias características cuando hablamos de crear una televisión revolucionaria, así sea comunitaria o pública a nivel nacional. Hay, como lo acabas de recordar, la primera característica fundamentalmente es que el pueblo oriente el canal, es decir, la transformación se hace desde afuera. El canal no es el centro del mundo, sino una herramienta del pueblo. Ya eso es una revolución en sí, ¿no? Porque la tradición es que la televisión es como el centro y la gente te agradece, pero ya va. Ok, eso. Dos, el tiempo. El tiempo es fundamental. La velocidad de la televisión comercial, por supuesto, tiene que ver con los costos de producción que hay que aligerar, etcétera. Pero en una televisión pública, donde no estamos sometidos a la dictadura de la propaganda comercial, tenemos el tiempo de hacer las cosas con amor y con esa orientación, esa escucha de qué es lo que está pasando, dejar que la gente te oriente antes de grabarla, etc. Bien, la tercera característica
lo decía Jesús, es que la televisión revolucionaria se basa en el proceso. No vende vitrina, no vende resultados, etcétera, bonitos, sino que explica los procesos. Ejemplo, si falta un producto, si hay una escasez de algo, vamos a ver la cadena productiva, entender el mecanismo de construcción de un precio. Porque cuando hablamos de transformar un país, tenemos que tener todas las teclas claras. Una cuarta característica es la territorialidad. Es decir, no podemos hacer una televisión revolucionaria así, que no tiene asidero profundo. Por ejemplo, Vive en ese sentido ha estado regionalizándose para estar más cerca de la comunidad, y ese carácter territorial muy de Simón Rodríguez, de la toparquía, es fundamental también en una televisión comunitaria y revolucionaria. Y lo último que diría es también el fenómeno del seguimiento. En la comercial muchas veces se hace una noticia puntual y luego más nunca se escucha hablar de lo que pasó por ahí, ¿no? En cambio, la pública y la comunitaria pueden volver 6 meses más tarde sobre una experiencia, y cuántas lecciones no podemos sacar de la evolución de una organización, en sus fracasos como en sus aciertos, ¿verdad? Pero ahí transmitimos al pueblo lecciones importantes para no pasar la misma roncha en caso de crear otra comuna, otra televisora comunitaria, etcétera. Así. Jesús, tú eres docente, ¿verdad? Docente de la Escuela Popular de Cine. En ese proceso de transformación y de enseñanza, las nuevas generaciones, las que están, hay gente que quiere aprender de cine, diría que loro viejo no aprende a hablar, pero sí se puede transformar ese modo de ver la televisión. Y con las nuevas generaciones, ¿qué te dicen? ¿Qué aportes has dado tú? Ese crecimiento recíproco en la parte del cine y de la televisión. Sí, es una cuestión de percepción, de cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y nuestros hermanos. Hay una frase de Calzadilla que lo resume todo muy sencillo, que es Herbert Rea, que es un crítico de arte, que él dice que un artista no es un tipo especial de individuo, sino que cada individuo es un tipo especial de artista. Entonces, si entendemos esto, eliminamos las diferencias que tenemos. O sea, nosotros venimos de dar unos talleres en Camunares Rojo TV, donde al principio nos damos cuenta que las compañeras captaban unas imágenes no de la mejor manera, y entonces nos acercamos a ellas y le explicamos un poco. Simplemente lo que activamos es formas perceptivas de relacionarse con la realidad, y en 4 o 5 encuentros nos damos cuenta que las compañeras hacen unas imágenes que ni siquiera nosotros mismos la podemos realizar. ¿Por qué? Porque ellas son las que conocen su realidad, son las que conocen su sitio, son las que conocen su zona, y tienen una manera de relacionarse con eso diferente a la que tenemos nosotros que estamos en la ciudad. Simplemente es una cuestión de forma. Tenemos que creer en nuestros hermanos. Los aportes vienen dados de una manera humana y de una manera en que tenemos que creer en el afrodescendiente, tenemos que creer en nuestra sociedad mestiza, tenemos que creer en realizar nuestra historia. Porque nuestras televisoras hoy en día están llenas todavía de caricaturas donde no sale el indio Guaycaipuro, donde no sale Bolívar, sino que todavía tenemos caricaturas para nuestros niños con elementos más de otros países externos que con los de nosotros. Entonces simplemente es creer en lo que tenemos en nuestra comunidad, crear una dramaturgia de lo cotidiano, como decía Ambrosio Fornet, un realizador y escritor cubano que tiene un buen libro que se llama Las trampas del oficio. Si creamos nuestra historia desde nuestras bases, con todo el imaginario popular que nos rodea, yo creo que los aportes van a ser inmensos. Si no hay distinción entre un camarógrafo y una persona natural, un campesino que tiene la escardilla, se están eliminando demasiados años luz en la construcción de un imaginario colectivo, popular, y vamos a estar dando respuesta a la emergencia que necesita nuestra comunicación, porque es imposible que a 18 años de proceso todavía se estén copiando en televisoras del Estado las formas de la comunicación institucional, las formas de Venevisión, las formas de RCTV. Entonces, de esa manera no vamos a lograrlo, pero si damos una mirada hacia adentro, una mirada hacia lo que tenemos, una mirada hacia lo propio, vamos a avanzar muy rápidamente en lo que estamos tratando de buscar y tratando de consolidar. También bien interesante eso, cómo se recaban también esa experiencia al llevar a cabo los trabajos
para empezar con el proceso de enseñanza a esos jóvenes para tomar el trabajo, haciéndolo con el campesino, haciéndolo con la ama de casa? ¿Cómo se trabaja el cine en esas modalidades? ¿Se trabaja de manera distinta con cada uno? Porque son con el indígena que tiene historias que contarnos. ¿Es una misma forma o tiene un estilo característico cada una de ellas? Cada forma es original. Y eso también es característico de una televisión diferente, revolucionaria, porque obviamente la realidad cambia en cada momento. La realidad la conoce el pueblo, pero al mismo tiempo cambia. Entonces, cada taller y cada producción es diferente. Y esa originalidad, lo que decía Jesús, es fundamental. Cuando tratamos de copiar modelos ajenos estandarizados, repetitivos, nadie nos va a parar, estamos así como ni chicha ni limonada. En cambio, cuando más original va a ser nuestra imagen, cuando realmente Venezuela busca su esencia original, va a hablar al mundo y el mundo la va a buscar. Y vamos a tener ese reencuentro con lo que decía Simón Rodríguez, pues América existirá en la medida que sea original. Entonces, concretamente, el guión, por supuesto, surge de la memoria popular, como la historia de la lucha por la tierra en Yaracuy, o puede ser la historia de un pimpinero que va a contrabandear gasolina en la frontera con Colombia. Eso lo hicimos con Montaña TV como televisora comunitaria. En fin, cada contexto genera, como te decía, una forma propia en un momento dado de nuestro país y ayuda en ese sentido a procesar la realidad para transformarla. Bueno, vamos a establecer otra pausita. Al retorno de ella vamos a tener a Víctor Rivera, quien también es docente de la Escuela Popular de Cine y que estará todavía, nos acompañará Thierry Derón. El tema del día de hoy, teoría y práctica de una televisión y de un cine para y por el pueblo. Recuerden nuestras redes sociales, escribirnos para mantenernos en contacto con usted y establecer así un mecanismo de intercambio. Si usted quiere participar en nuestro programa, escríbanos por allí y nosotros le daremos respuesta. Vamos a establecer esta pausita y luego regresamos en breves instantes. Continúa su espacio Diálogo de Saberes en esta teoría y práctica de una televisión y de un cine para y por el pueblo, para el pueblo. Tenemos ahora aquí en compañía a Víctor Rivera, quien es docente, se une aquí a este espacio Diálogo de Saberes junto a Thierry Derón, que nos sigue acompañando. Bienvenido al espacio de Diálogo de Saberes. Gracias. Tú eres de esa nueva generación, fuiste enseñado por el señor Thierry, y ahora te toca la parte de docencia, de UNEARTES. Esa parte del proyecto que llevó también a cabo el presidente Hugo Chávez en su momento y que hoy se mantiene una nueva forma de hacer televisión, una universidad para el pueblo, para enseñar eso. Tu experiencia a través de adquirida con el señor Derón y también ahora en UNEARTES. Y no solo en UNEARTES, en otros espacios. Bienvenido. Claro. Bueno, buenos días a todo el país, ¿no? A todos los usuarios y usuarias de Vive TV. Gracias por la oportunidad. Sí, de verdad que estudiar artes audiovisuales en UNEARTES y además fortalecer la conciencia y sobre todo con la experiencia de ser estudiante del profesor Thierry y luego asumir nuevos proyectos junto con él. Creo que hay una comunicación recíproca y una emancipación permanente dentro del lenguaje audiovisual que permite que uno se pueda liberar, ¿no? y formar cada vez más para agudizar esa percepción social revolucionaria que está ahí, pues, que está palpable, ¿no? Creo que se lo había conversado al profesor, y es que uno justamente ve la trayectoria del profesor Thierry con la escuela y hay una coherencia
hay una constante que ha sido y que se ha forjado junto con el manual de formadores, y es esa profundización y emancipación del lenguaje audiovisual, cinematográfico, que permite ver otra óptica de la comunicación popular, sobre todo en Venezuela, ¿no? Y de la mano con la misma comunidad que se permite visualizar y tomar las herramientas de comunicación para ellos mismos reflejarse, ¿no? Aquí tenemos, voy a mostrar acá a cuál camarita, tenemos aquí teoría y práctica de una televisión y de un cine por y para el pueblo, corrijo. Aquí lo mostramos acá, que es parte del trabajo que lleva esta guía que la tiene Thierry Derón, de la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, Televisión y Teatro. Es parte de esa guía para la formación integral de formadores. ¿Desde cuándo inició la recopilación de este trabajo? Y la otra pregunta también, ¿qué le falta a nuestra televisión, a nuestros medios en general, por mejorar? Para mejorar eso e impulsar aún más el proceso ese de formación, de cultura, de rescatar los valores, de hacer una mejor televisión, un mejor cine y otros espacios del área audiovisual. Bien, mira, ahí en las manos acabas de presentar a la Cámara 20 años de trabajo, latinoamericano como venezolano, porque en Vive, en el momento, digamos, más activo de la escuela aquí dentro del canal, recibíamos compañeros de Los Sin Tierra de Brasil, muchachos y muchachas de Vive también se iban a formar a la escuela de Los Sin Tierra. Ya estuvimos en Bolivia, muchachos, equipos de Vive que fueron a dar talleres en el altiplano boliviano, en Nicaragua, etc. Entonces, bueno, ahí se filtraba, se decantaba todo esos conocimientos, algunos demasiado teóricos, rechazados, otras necesidades surgían o que entonces la desarrollamos ahí. Ese entonces el fruto realmente madurado de tantas manos. Yo soy un coordinador más que todo ahí. Y la otra pregunta que nos hacías, mira, el tema, aparte de las características que decíamos de una televisión revolucionaria, el tema fundamental es que ya no podemos seguir diciendo nos están asediando mediáticamente, los medios no reflejan nuestra realidad, porque eso lo sabemos desde el primer día de esta revolución y de toda revolución va a ser así. ¿Qué debemos hacer? Primero, democratizar radicalmente la propiedad de los medios de comunicación. Eso es fundamental, porque solamente la cantidad de medios generará una nueva calidad. ¿Okay? Como la cantidad de calor transforma el agua en vapor, sin fuego no va a pasar nada, el agua seguirá siendo agua. Entonces, por ejemplo, no tenemos que tener nada más 35 televisoras comunitarias, parte de ellas no trabajan, por cierto, sino 35.000. Tendríamos que tener 80% de medios comunitarios y luego, bueno, 15% de medios públicos y dejamos 5% para hacer un museo de la prehistoria de la televisión comercial, para decir que un día habían negociantes que hacían comunicación. El segundo aspecto fundamental es que no va a servir de nada esa democratización de la propiedad si no la asociamos a un esfuerzo cualitativo de enseñanza. Es decir, en nuestras universidades, y lo he experimentado como profesor, seguimos reciclando los viejos paradigmas. Es decir, que loros viejos enseñan otra vez a vender un mensaje como si todo era un asunto comercial, vertical, autoritario, del tiempo en que la Creole patrocinaba RCTV. Y entonces hay un problema de comunicación social como enseñanza. Si tenemos la propiedad de los medios, pero seguimos haciendo más de lo mismo en nuestras formas de relacionarnos con la gente, a veces de usarlas, etcétera. Bueno, entonces va a pasar lo que ha pasado inclusive en otros países progresistas, donde sí nacionalizaron algunas frecuencias, sí intentaron crear televisora pública, pero los actores de esos medios venían de lo comercial, venían con esos vicios de una televisión que vende, pero que no escucha, que impone, pero que no se deja orientar por los pueblos. Entonces sería perder el tiempo. Tenemos que tener las dos cosas. La hegemonía mediática, por fin,
no es un tema de ética periodística, eso es una falsa idea, es un mito que justifica el oficio, como los gremios médicos que hablan de que van a corregir las malas praxis, pero para sobrevivir como casta comercial. No, no es el problema de ética, es el problema de democratización radical y de transformación paradigmática. Y ahí tenemos un gran cúmulo de herencia latinoamericana. Tenemos a Paulo Freire, tenemos a Augusto Boal, tenemos a Santiago Álvarez, tenemos a Glauber Rocha, tenemos a Jorge Sanguinés, y ahora una corriente contemporánea de jóvenes cineastas enamorados de sus países, que hacen películas extraordinarias como Siembra en Colombia, como Vientos de Agosto en Brasil. Basta ver ese cine, uno se siente fuerte, grande, se siente continente, se siente otra vez como el Che, que salió de su bicicleta, con su bicicleta provinciana de futuro médico argentino, a descubrir América. Y cuando terminó de dar la vuelta a ese mundo de imágenes con su cámara fotográfica, entonces él entendió que resolver la salud comercial en Argentina y crear una salud pública era un tema latinoamericano, no era un tema provinciano. Entonces, bueno, eso sería. También esa experiencia que ustedes han tenido de otros países, ¿cuáles consideran ustedes, y usted con su vasta experiencia, que están ahorita en la vanguardia de una televisora distinta a la comercial? ¿Qué países de Latinoamérica? Bueno, yo diría que Venezuela tiene esa ventaja de haber dado pasos concretos, y en comunitarias como en públicas, como en Vive, se sigue experimentando. Estamos, como decía siempre el comandante, entre un viejo que no termina de morir, un nuevo que no termina de nacer. A veces nos mimetizamos inconscientemente y reproducimos la forma del estudio de prensa o cosas así, heredadas de lo comercial. Pero un estudio puede ser también una asamblea en la calle, y la información que va a salir de ahí es más pertinente para la transformación radical de una realidad. Entonces hay que seguir experimentando, como ser hijos de Simón Rodríguez, no temer voltear la mesa, no temer avanzar con el pueblo, que va a dar muchas ideas. Y Venezuela ha dado, desde el Estado, ha otorgado material, cámara, etc. En Ecuador, Argentina, han hecho leyes, por ejemplo, 3/3 del espectro radioeléctrico, uno comunitario, uno público, uno comercial, pero no han dado pasos concretos y por lo tanto no tienen tanta experiencia, referentes concretos como los tenemos aquí. Y yo digo siempre, ok, ha habido mucho fracaso, ha habido parálisis de ideas a veces, pero tenemos ese gran capital de experiencia. Ahora, para relanzar verdaderamente, cuando Nicolás dice, por ejemplo, que nuestro querido canal Vive tiene que ser el canal de la comuna, hay que escuchar esa instrucción del presidente. Y cuando hablamos de transformar un país rentista a país productivo, no lo podemos hacer con 10 televisoras comunitarias. Tiene que haber una televisora comunitaria y una radio comunitaria en cada comuna consolidada, ¿verdad? En cada comunidad organizada. Y a partir de ahí la toparquía de Simón Rodríguez, el gobierno popular, la nueva geometría del poder, va a permitir tener informes permanentes de nuestra realidad para que el Estado tome los correctivos, pueda tomar orientaciones. Es de alguna forma lo que desde la presidencia se quiere hacer con el gobierno de calle, pero hagamos un gobierno de calle audiovisual, pero hecho por la gente, y mandemos esas imágenes a todo el país, y van a ver las leguas que vamos a cruzar en poco tiempo para asegurar la revolución. Chévere. Para ir cerrando, Víctor, tu mensaje para esas nuevas generaciones que te acompañan en tus clases, y no solo sino las que se están iniciando en este mundo audiovisual. El lenguaje audiovisual, cuando lo asumimos, o cuando asumimos la comunicación popular, no solamente basta con aprender la técnica estereotipada y convencional para hacerlo, pues, porque tú puedes tener una idea de liberarte como pueblo, ¿no? Pero no basta con saber eso y hacerlo con la técnica comercial, ¿no? Nosotros vemos como latinoamericanos que también hay que descolonizar el lenguaje, y ese lenguaje obviamente también es el audiovisual, ¿no? Es el lenguaje político que está ahí inmerso, ¿no? El profesor muy bien lo señalaba.
Y es eso, pues, constantemente hay que estudiar mucho cine latinoamericano, que hay propuestas que profundizan una historia local, que profundizan las percepciones de los pueblos, ¿no? Y no ver eso lejano, periférico, sino que es la misma patria grande hablando, pues. Y ese es el verdadero cine que busca liberar, pues. Que se quiere. Bueno, yo le agradezco a Thierry Derón, a Jesús Reyes, que nos acompañó en la primera parte y en la segunda, y a Víctor Hugo Rivera, quienes estuvieron en esta parte de su espacio Diálogo de Saberes, que tenemos acá, Teoría y Práctica de una Televisión y de un Cine por y para el Pueblo, una guía bien interesante que contiene un material recopilado por el compañero Thierry Derón. Les agradezco, por favor, sus redes sociales para que se comuniquen, para que las digan y para cerrar este espacio. Bueno, @cine_escuela. A partir de ahí ya con @cine_escuela, ya a partir de ahí tienen todos los demás datos para comunicarse. Y allí @Venezuela Infos también. Ajá, tenemos ahí, los estamos viendo en pantalla, el banner con la información de la página y el número telefónico. Bueno, vamos a despedirlos agradeciéndoles a ustedes la presencia en esta mañana. Mucho tema para hablar es el del cine y de la televisión, pero bueno, están invitados para otra próxima oportunidad. En la próxima parte nos va a acompañar Alérida Hernández, quien es una artista, material de desecho transformado en arte. Recuerden nuestras redes sociales @diálogo piso, vive y diálogo de saberes @vive.gov.be. Ya volvemos.